Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Sala UPLA Virtual. Damos inicio a este segundo capítulo de Conversaciones Remotas, Diálogos Más Allá de la Pandemia, una producción conjunta del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, el cual está compuesto por la carrera de teatro, la revista Artescena y aquí nuestro hospedador, la Sala UPLA. Hoy contamos con la presencia de las investigadoras escénicas que conforman el núcleo NICE, Núcleo de Investigación y Creación Escénica, y autoras del libro Evidencias, las otras dramaturgias. Forman parte de este núcleo Lorena Saavedra González, actriz, docente de la Escuela de la Carrera de Teatro de la Universidad de Playa Ancha e investigadora teatral. Patricia Artés, activista feminista, directora teatral, docente e investigadora escénica. Y Maritza Farías Serpa, actriz, activista, docente, creadora e investigadora teatral feminista. Antes de continuar con esta presentación, yo quiero decirles que para mí es un privilegio, ¿sí? Estar con estas chicas hoy día, ¿sí? Y observar cómo estas investigadoras, creadoras, artistas, representan al nuevo tipo de mujer teatrista que hay hoy en Chile en el siglo XXI. Mujeres que desarrollan no solo una línea investigativa, sino que una línea creativa y que por lo tanto conocen desde dentro todos los entretelones de lo que significa la creación escénica. Todas tienen formaciones posgraduales, las tres,
Maritza es una reciente doctora en Filosofía y Estética por la Universidad de Chile. Patricia es una estudiante, una doctoranda del doctorado en Estudios Interdisciplinares sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso, y Lorena Saavedra, que la conocemos de cerca, es una candidata a doctora también del doctorado en Filosofía y Estética de la Chile. Hoy día ellas van a presentar el resultado de un trabajo de investigación de larga data que se llama Evidencias, las otras dramaturgias, que en palabras de sus autoras buscan visibilizar el despliegue, perspectivas, tópicos y experiencias de diferentes creadoras del siglo XX que han quedado relegadas a un segundo plano de la historia del teatro local. Un trabajo relevante que viene justamente a resolver un problema del campo teatral que tiene que ver con la invisibilización de la producción y los discursos femeninos dentro de las historias del teatro, las antologías dramatúrgicas y en general de lo que ha sido la producción teatral general de nuestro país, ¿sí? Con descarte del rol de actriz. En general, el rol de actriz de las mujeres en Chile ha sido señalado y consignado, pero nunca ha sido consignado con la misma profundidad que el trabajo de los hombres, el enorme trabajo que han hecho todas las mujeres teatristas desde inicios del siglo XX, ¿sí? En los términos de dirección teatral, dramaturgias, diseños, etc. Este libro, como les decía, es resultado de una investigación financiada por el Fondar 2019, denominada en su postulación Recuperación Histórica y Patrimonial de la Dramaturgia de Mujeres del siglo XX. El grupo NICE va a exponer primero el proceso de investigación, ¿sí? Y los puntos que les parecen relevantes de su libro, y posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas en las que todos podremos participar. Muchas gracias y adelante, queridas colegas. Muchas gracias, Vero. Hola, buenos días. Buen día para todas, todos y todas quienes están aquí compartiendo con nosotros en el Zoom y también en Facebook y en YouTube, que ustedes como UPLA están transmitiendo también en directo. Entonces vamos a comenzar. También decirles de que esta es nuestra segunda actividad de difusión que tenemos con respecto a las actividades del Fondar. Y partimos la semana pasada estando con la Escuela de Teatro de la Academia de Humanismo Cristiano. Hoy día estamos con ustedes, con la Universidad de Playa Ancha, con la Sala de Arte Escénico, en específico la Escuela de Teatro. Y también la próxima semana nosotras vamos a estar en Antofagasta, en la Universidad de Antofagasta con la carrera de Arte Escénica. Después de eso con Teatro Puerto en la cuarta región. Y finalmente vamos a cerrar nuestro mes de mayo de difusión en la Universidad de Concepción con el grupo de investigación Lenguajes Escénicos. Por lo tanto, estamos teniendo estas actividades, estamos muy contentas también de poder compartir en distintos espacios, académicos y no académicos también, para contar cómo ha sido este proceso. Bueno, tal como tú lo dijiste, Vero, vamos a hacer una presentación, vamos a ir hablando de a poquito, como comentando nuestros hallazgos con respecto a esto. Cuando nosotras comenzamos esta investigación en el año 2018, que fue cuando presentamos al Fondar, tal como tú lo dijiste, nosotras presentamos un Fondar de investigación que se llamó Recuperación Patrimonial de la Dramaturgia de Mujeres en el siglo XX. Y bueno, aquí estamos viendo, ustedes están pudiendo ver la portada de nuestro libro, que es Evidencias, las otras dramaturgias, editado y publicado por Ediciones Oxímoron. Y este libro, contarles también dentro de los procesos de investigación, que este libro no fue siempre concebido como un libro desde que iba a ser una antología. Nosotros cuando comenzamos, cuando armamos este proyecto, queríamos hacer un libro de ensayos críticos con respecto a las dramaturgias que íbamos a ir leyendo. Y a medida que nosotras empezamos esta investigación a leer, a recopilar las obras, yendo a los distintos lugares, a las bibliotecas de las escuelas de teatro, la Biblioteca Nacional, en fin, el sitio de Memoria Chilena también,
empezamos a levantar nuestros materiales y nos fuimos dando cuenta de la riqueza que tenían los textos de las dramaturgas. Y en ese momento nosotras decidimos darle un vuelco a nuestra investigación, ya llevábamos un tiempo también leyendo, compartiendo nuestras lecturas, y decidimos que íbamos a otorgar el espacio que nosotras teníamos pensado para nosotras, para hacer este libro en el que íbamos a poner una antología con algunos textos de las autoras para darlos a conocer. Aquí hacemos el primer gesto también en el que nosotras decimos vamos a otorgar este espacio y no vamos a seguir repitiendo la misma historia que ha venido ocurriendo con las dramaturgas, de que no conociéramos estos textos. Porque, tal como tú lo dijiste en la presentación, las tres tenemos una formación actoral, somos las tres actrices. Y por lo tanto, a partir de esto mismo surge el deseo de hacer esta investigación, poniendo en valor en el fondo y dándonos cuenta también, asumiendo una ignorancia frente a nuestra propia historia como mujeres en el teatro y específicamente como las mujeres en la dramaturgia. Porque claro, nosotras empezamos a conversar y nos dimos cuenta de que como actrices en formación en aquella época, a la que más conocíamos era a Isidora Aguirre. Y Isidora Aguirre también aparece en los años 50, de los años 50 en adelante. Y después de la década de los 90 hasta ahora, obviamente que las mujeres también ya comienzan, se conoce la dramaturgia de las mujeres. Pero antes, la pregunta era que también qué había pasado antes. Entonces ahí nos fuimos nosotras a buscar en una guía cultural de teatro que salió en el año 2000, y en esa hicimos el ejercicio de contar cuántas dramaturgas habían, y habían solamente 12 mujeres escritoras. Y en la antología que se hizo para el Bicentenario también, de 1910 a 2010, había solamente 4 mujeres dramaturgas mencionadas. Y ahí nosotros dijimos, bueno, aquí puede estar pasando algo y necesitamos también saber, es decir, llenar un vacío que nosotras mismas teníamos siendo mujeres en el teatro. Y en ese momento dijimos, aquí ya tenemos nuestra hipótesis de investigación y comenzamos esta búsqueda. Nosotras, en los números de la investigación, levantamos 119 obras como materiales específicos, y de esas 119 obras nosotras pudimos leer 104, tuvimos acceso a las 104. Podríamos ver, por favor, Lorena, para que veamos, porque en el libro nosotras ponemos esta tabla, este cuadro, que son las 119 obras con las 42 autoras encontradas. O sea, de esas 12 autoras que salían en esta guía cultural en el año 2000, nosotras pudimos llegar, y obviamente que este número seguiría aumentando, de seguir investigando también, pudimos llegar al número de 42 autoras. Y en nuestras evidencias aparece el cuadro con las 119 obras, el año, el nombre de la obra, la autora y el lugar en donde ustedes y nosotras podemos encontrar estas obras, donde nosotras pudimos acceder a ellas. Hay algunas, ahí dice, ¿cierto?, las no encontradas, que fueron las que se perdieron en el tiempo, las que no pudimos acceder a ellas por diferentes motivos, y intentamos contactar a algunas dramaturgas vivas que también no tenían sus textos, a otras intentamos contactar a las hijas de algunas dramaturgas que ya habían fallecido, y también esos textos ya se habían perdido. Entonces, pero aquí está, porque obviamente nosotras hacemos en la antología, tuvimos que hacer una selección, porque no podíamos publicar las 104 obras, por razones obvias. Entonces dijimos, vamos a ver qué criterio vamos a ocupar para hacer esta selección. También siempre pensando en un ejercicio feminista, que en el fondo es no tener un criterio de las grandes obras. Aquí en evidencia ustedes no van a encontrar las mejores obras de las mujeres chilenas del siglo XX, ¿ya? Tampoco van a encontrar obras que sean determinadas o categorizadas como obras feministas,
porque el criterio que nosotras ocupamos para esta selección, una vez que leímos y empezamos a compartir nuestras reflexiones con respecto a eso, nos fuimos dando cuenta de que muchos de estos textos presentaban cuestionamientos de la posición de la mujer en aquella época en su sociedad. ¿Ya? Habían cuestionamientos que se hacían a las instituciones como el matrimonio, a la religión, a los poderes, a la familia. Y este cuestionamiento que se hace, en muchas de las obras, las autoras hacen el guiño hacia la independencia y la emancipación, pero no en todas las obras se logra, ¿ya? Y ese fue uno de nuestros grandes criterios, y es el gran paraguas que tenemos y que después vamos a ir desglosando, qué es lo que, no, qué es lo que conversamos, lo que hablamos en el prólogo, en el fondo. Este gran paraguas es las obras, y dijimos, oye, aquí va a estar fijado nuestro ojo, en que estas obras son las obras que tienen un germen emancipatorio de las mujeres que están pensándose, cuestionando su rol, están hablando de su misma construcción de mujeres, y hay algunos textos que sí se logra una emancipación y hay otros textos en los que no. Entonces, a partir de ese criterio fue que nosotras seleccionamos, claro, hicimos primero una primera lectura y en esta primera lectura ya hicimos una selección. Y luego decidimos cuáles eran nuestras 12 obras y nuestras 12 dramaturgas. Aquí las vamos a ir viendo. Aquí está Luisa Zanelli con la obra Sentimientos Vencidos del año 1919. Luego, la obra que le sigue es Melchorita, del año 1924, de Rosa Idilia Cabrera. La tercera obra de la antología es Mar, del año 1936, de Gloria Moreno. El cuarto texto es Deshonra, del año 1941, de Ana Ayala. Luego sigue Campamentos, de Dinka Illich, del año 1955. La telaraña, del año 1958, de Gabriela Ruepke. El camino más largo, de 1959, de la dramaturga María Asunción Requena. De Isidora Aguirre tenemos su obra ¿Quién tuvo la culpa de la muerte de la María González?, del año 1969. Aquí nos pegamos un salto a los 90, con Cariño Malo, de Inés Stranger. El texto de Lucía de la Maza, del año 1996, Que nunca se te olvide que no es tu casa. La obra Por encargo del olvido, de Jimena Carrera, en el año 2000. Y finalmente, la obra Voces en el barro, del mismo año 2000, de Mónica Pérez. Esos son los 12 textos, las 12 dramaturgas que están en la antología y en el que podemos hacer un recorrido también por las distintas temáticas, los distintos estilos y las distintas problemáticas que plantean las dramaturgas desde sus contextos, desde su historia, desde la época también en la que están situadas. Las ilustraciones que ustedes vieron ahora son de la artista Francisca Beas Carbacho, porque ese también fue también un trabajo de investigación de ponerle rostro a estas mujeres, porque claramente nosotras con las compañeras tenemos, el libro es uno de los materiales que vamos a tener como resultado de la investigación, pero también tenemos un documental que está en proceso, dirigido por la Macarena Rodríguez Rosa y con la composición musical de Carla Schuller. Y con ellas hicimos algunas entrevistas a algunas de las dramaturgas que están activas actualmente, y le hacíamos el ejercicio de mostrar las fotografías y solo la imagen de las dramaturgas, especialmente las de la primera mitad del siglo XX, y ninguna conocía a nadie, ni nosotras mismas conocíamos a nadie. Entonces dijimos, tenemos que evidenciar también, así como sus textos, también tenemos que evidenciar sus rostros, sus caras, cómo eran. Y la única dramaturga que no pudimos encontrar fotografía fue Rosa Idilia Cabrera, y que su fotografía, que es la silueta, la que da ¿cierto?, la portada, fue la propuesta que nos hizo la Francisca Beas, la artista, para que en el fondo es una silueta
es una silueta de mujer y es la única que no tiene fotos, así que también siempre lo encargamos. Si alguien alguna vez encuentra alguna fotografía de Rosa Idilia Cabrera, por favor, háganla llegar, que estaremos eternamente agradecidas. Y bueno, eso para comenzar, como son los puntos ya más generales de nuestra investigación y de nuestro libro. Continuamos con Lorena. Ok, creo que ahí estoy con audio abierto. Vamos ahora a dar paso específicamente a los resultados que contiene esta investigación en torno a la gran cantidad de obras que leímos para esta oportunidad. El prólogo que pueden ver quienes ya tienen el libro o a los que les va a llegar prontamente su libro, está compuesto de dos partes. Una primera que dice relación con un panorama más bien general de la dramaturgia de mujeres durante el siglo XX, que emana de esta lectura de las 104 obras, y luego específicamente desarrollamos las tres temáticas o los tres hilos conductores, estos vectores que aparecen o que surgen de las 12 obras de la antología específicamente. Lo primero entonces que aparece en el prólogo respecto a esta historia de la mujer, de la dramaturgia y de la mujer en el teatro también, es que existe una invisibilización de la mujer. No es caprichoso decir que la mujer ha sido omitida de los discursos teatrales oficiales o más bien hegemónicos, porque eso se da cuenta a partir de, como bien dijo Maritza, de esta guía cultural que leímos, pero también de la antología del Bicentenario, una antología que tiene un nombre bastante rimbombante, que también está enmarcado en un contexto del Bicentenario de Chile, pero en donde aparecen señaladas 4 mujeres y se dejan de lado toda la producción dramática que había. Entonces, podríamos decir que quizás uno de los criterios que hace o que hizo que esta producción fuera relegada es sin duda el contexto en el cual están inscritos los géneros, ¿cierto? Por un lado, la mujer al ámbito de lo privado todo el tiempo, en lugar del hogar, de la casa, y el hombre al espacio de lo público. Sin embargo, habría que decir que si bien existe producción literaria anterior al siglo XX, el siglo XVI, XVII, etc., las mujeres que tenían acceso a realizar esta producción literaria principalmente eran mujeres que estaban en los claustros, eran monjas, así tal cual como lo fue en su momento Sor Juana Inés de la Cruz. Fueron ellas las que empezaron a escribir alguna poesía y narrativa, pero la producción dramática como tal está más cercana a principios del siglo XX, en donde de manera progresiva vamos a ir viendo cómo va apareciendo la mujer en distintos planos de la vida social, no solamente del ámbito literario, sino que también de la política, mujeres que pertenecen principalmente a las capas sociales de la burguesía o de la aristocracia, para poco a poco ir desplegándose a lo largo del tiempo. Vamos a decir entonces que situados en un contexto, en una forma de vida que está asignada absolutamente por las instituciones, hablamos de la institución que es el matrimonio, la institución de la iglesia, la institución educacional, el papel de la mujer en esas primeras obras siempre estaba a través del rol de la madre, de la esposa, de la hija, en donde debía cumplir los deseos de un otro y no necesariamente desarrollarse a través de los cuestionamientos o los deseos propios que tenía la mujer en ese entonces. Vamos a darnos cuenta que la producción dramática de la mujer va a ir increciendo a medida que van pasando los siglos, y podríamos decir que uno de los momentos cruciales en este desarrollo tiene que ver con los movimientos del Frente Popular, justamente en el año 1935 en adelante, en donde los gobiernos le dan una mayor importancia a la educación y a la cultura, y sin duda también a la profesionalización del arte teatral con la creación de los teatros universitarios. Así, poco a poco vamos a darnos cuenta que la conformación o la subjetividad de las mujeres de inicio del siglo XX va a ir cambiando su manera de presentarse y va a alejarse de esa mujer objeto en la que estaba situada a principios del siglo XX para devenir sujeta, en tanto mujer que también crea, que habita un mundo y que también piensa y tiene incidencia en este desarrollo. No obstante, hay que decir que la historia teatral ha consignado
mayormente, no vamos a decir que exclusivamente, porque sí aparecen señaladas en algunas partes otros nombres de mujeres, pero ha señalado particularmente a María Asunción Requena, a Isidora Aguirre y a Gabriela Roepke como las grandes dramaturgas de los años 50, que justamente entre los años 50 y los años 60 se habla de el siglo o los años de oro del teatro chileno, que es respuesta también a la creación de los teatros universitarios y por ende a una proliferación mayor de actrices, actores, dramaturgos y dramaturgos. Sin embargo, hay que decir que estas lecturas de estas obras, que a veces han sido señaladas, o algunas de ellas al día de hoy también poseen antologías completas, como el caso de la María Asunción Requena, en un libro realizado por Juan Andrés Piña, o el archivo de Isidora Aguirre, que está alojado en la Universidad de Santiago de Chile. Podemos ver que la mayoría de estos textos y otros también a veces son minimizados o leídos de manera simplista y reduccionista. ¿A qué apelo con esto? Es que a la obra, por ejemplo, de María Asunción Requena se ha catalogado mayormente como folclórica o costumbrista, dejando de lado los contenidos políticos y sociales que tienen muchas de sus obras, como es el caso particular de una de las que se contienen en nuestra antología, que es El Camino Más Largo. Y las obras de Isidora Aguirre, si bien ella tiene una producción bastante abundante y muy destacada, muchas veces se suele asociar o ser conocida como la autora de La Pérgola de las Flores, relegando sus otros trabajos más políticos y otros trabajos políticos totalmente directos en ciertos procesos políticos como lo fue la Unidad Popular. De hecho, la obra que se contiene en esta antología no es una de las grandes obras de Isidora Aguirre que están en otras antologías, como Los que van quedando en el camino, Los papeleros, etcétera, sino que es una obra que corresponde al TEPA, al Teatro Experimental Popular Aficionado. Obras que muchas veces son miradas en menos, precisamente por la academia, porque no respondería a ciertos patrones o cánones que debería tener una dramaturgia para ser considerada una buena obra. Vamos a decir que avanzando en el tiempo, este auge que tiene el teatro y la dramaturgia se va a ver coartado con la dictadura cívico-militar, y de alguna manera podemos ver que también en nuestra antología hay un periodo de tiempo en que nos saltamos y no aparecen mujeres. Eso no quiere decir que no existieran. Por ejemplo, Isidora Aguirre seguía trabajando. Sin embargo, vuelvo nuevamente a los análisis que han hecho investigadores, teóricos, teóricas respecto a la historia teatral. Han consignado mayormente a figuras masculinas como Juan Radrigán, que tiene todo mi aprecio, Juan Radrigán y muchos otros creadores, pero se desplazan otras creaciones. Vamos a decir también que la dramaturgia se va a ir modificando y va a ir cambiando a medida también que van avanzando los siglos y que entramos en un contexto de la Guerra Fría, de la emancipación de la mujer, de la píldora del día después, de las revoluciones que aparecen en Latinoamérica, y esas temáticas se van a condensar mayormente hacia finales de la década del 80 y después en la década del 90, que también se van a conjugar con el retorno de dramaturgos, directores y actores que salieron al exilio y traen nuevos antecedentes, nuevas formas dramáticas y también nuevas propuestas escénicas. Es en ese año donde vamos a ver hacia mediados de los 90 que aparece para nosotras una figura crucial respecto a la dramaturgia de mujeres, que es Inés Stranger con su obra Cariño Malo. Obra que viene a sentar un precedente porque es una de las dramaturgas y una de las dramaturgias que toma el tema de género como aspecto central y crucial en el desarrollo de su creación, no solo en lo dramático, sino que también en lo escénico, trabajando una directora, actrices y dramaturgas en esta puesta en escena que tuvo gran impacto y que sin embargo tampoco ha sido estudiada de la misma manera como otras obras que corresponden a directores teatrales que también vienen a cambiar el paradigma escénico, como Alfredo Castro, Ramón Grifero, Mauricio Celedón. Y aquí, que es la directora de esta obra, que es Claudia Echenique, no ha sido considerada de la misma manera que estos hombres. Avanzando los años vamos a darnos cuenta que la dramaturgia no solamente va a tomar de una manera más persistente los temas de género, de manera más consciente, sino que también van a cambiar su forma escritural, que también responde al paradigma de la posmodernidad y la postdictadura, y también a la formación de actrices de estas mujeres que van a aparecer en los años 90, como Lucía de la Maza, Coca Duarte,
Flavia Radrigán, que si bien no es actriz, pero también tiene como una familia inscrita en el teatro, Jimena Carrera, Paula Aros, la Ana Archa, etc. Ellas también van a tener una forma de escritura y una narración que es acorde a la contemporaneidad en la que están viviendo y a las características propias que le da la teatralidad, es decir, que ellas piensan desde otro lugar distinto a como pensaban otras dramaturgas antecesoras que no necesariamente tienen una formación en el teatro. Isidora Aguirre no la tiene, María Asunción Requena tampoco, sin embargo sí tienen un gusto por la literatura. Voy a cerrar este panorama que estamos dando, diciendo que si bien, como lo dijo también Maritza anteriormente, las dramaturgas que aquí están contenidas no necesariamente se catalogan o se autodenominan como feministas, sin embargo nosotras vemos cierta pulsión emancipatoria en sus palabras, y son dramaturgas bastante heterogéneas, como también lo es hacia finales de los años 90. Mayormente en los años 90 aparece una eclosión de dramaturgias, no solamente de mujeres, sino de hombres también, propiciadas también por los propios festivales teatrales que hay en las casas de estudio. Hay que decir que el neoliberalismo también potencia una cantidad importante de universidades y escuelas de teatro en donde surgen estas creadoras, pero que también empiezan a tener espacios propios, saliendo sus propias poéticas en estos encuentros. Y bueno, obviamente también por las posibilidades que otorga algunas políticas gubernamentales respecto al arte y la cultura para de alguna manera sopesar ese retroceso cultural que se había vivido en los años de la dictadura cívico-militar. Entonces, no podemos decir que existe como una temática o una forma de escritura que aúne a estas creadoras mujeres, pero sí podemos decir que aquellos impulsos que vemos en las primeras décadas del siglo XX, acá se van haciendo más se constatan de mayor manera y van a eclosionar totalmente las dramaturgias que vemos hoy día en el siglo XXI, con mujeres como por ejemplo la Carla Zúñiga, solamente por nombrar una, y también a mujeres que no están necesariamente en los circuitos teatrales oficiales, sino que otras mujeres que también están en otros campos territoriales y más activistas, que tienen una postura totalmente feminista consciente, no como otras, como las mujeres de principios del siglo XX, que también respondían a un contexto de bastante opresión o de estructura, de una estructura hegemónica que cala sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Bueno, vamos ahora a continuar esta exposición situándonos en los tres vectores que nosotras identificamos de manera transversal en estas 12 obras que hemos escogido para esta primera antología. Patricia, te doy la palabra, amiga. Yo. Maritza, sí. Bueno, cualquiera. Cualquiera, porque podemos hablar todas, obvio. Igual son amigas, así que está bien. Sí. Bueno, vamos dentro de estos vectores que dice la Lorena, ¿cierto? Que son los que nosotras aquí ya empezamos a hablar dentro del prólogo, vamos reconociendo y tomamos 3 categorías para hablar de algunas de las obras de la antología, y el primer criterio es la educación y el conocimiento como lugares de emancipación. En esta parte, nosotras hablamos principalmente de algunas obras como El camino más largo, Sentimientos vencidos, Melchorita, también mencionamos Deshonra y Campamentos. Con respecto a la educación, nosotras tenemos, nosotras digo como mujeres, ¿cierto? Existe una gran diferencia cuando me remonto al año 1810, ¿ya? 1810, siglo XIX, la gran diferencia que existe entre la educación de los varones y la educación de las mujeres en aquella época, ¿ya? Cuando se inicia este periodo, ¿cierto?, de la República Chilena, las mujeres, la educación de las mujeres no está en manos del Estado. El Estado no se hace cargo del deber de la educación y el derecho de la educación de las mujeres, sino que se focaliza en la educación de los varones. Es así como la educación de las mujeres recae en las manos especialmente de las congregaciones religiosas, de las monjas.
Entonces, y especialmente también con las familias que tienen dinero para poder tener maestros que vayan a la casa de estas personas a hacer una educación particular, privada. Cuando el Estado le otorga a las congregaciones religiosas, pone en manos de las religiosas la educación de las mujeres, también tiene una connotación política que nosotras podemos ver a través del texto Sentimientos Vencidos de Luisa Zanelli. Podemos darnos cuenta porque aquí Sentimientos Vencidos ocurre, la primera parte de la obra, ocurre en uno de estos colegios, colegios internados, en los que llevan a las niñas, las familias llevan a las niñas para recibir una educación basada en formar a las mujeres de bien, como madres, como esposas, como buenas dueñas de casa. En la obra Sentimientos Vencidos lo vemos también como una manera de corrección para la protagonista Matilde, porque ella es una joven que está enamorada de un hombre de un estrato social más bajo que ella, y por lo tanto su personalidad debe ser corregida a través de las congregaciones religiosas. La educación que recibimos las mujeres también llega tardíamente a la universidad. Se nos tenía prohibido el ingreso a la universidad hasta el año 1877, que con el decreto, se crea el decreto Amunátegui, que permite el ingreso a las mujeres a la Universidad de Chile en aquel momento. Eso ocurrió 35 años después de que la universidad ya había sido creada, 35 años después de que los hombres ya estaban yendo a la universidad. Este hecho es muy relevante, el del decreto Amunátegui, porque en la obra El camino más largo de María Asunción Requena se cuenta la historia de Ernestina Pérez, quien fue la segunda mujer médica en recibirse en Chile, después de Eloísa Díaz, ellas estudiaron juntas, solo de que Eloísa Díaz recibió su título creo que una semana o 2 semanas antes de Ernestina Pérez. Y este hecho histórico queda de manifiesto en la obra El camino más largo, y en donde se pone en la temática la educación como el camino que Ernestina Pérez también escoge, su educación, su conocimiento para su liberación y su independencia, en el fondo. La independencia que ella adquiere gracias al conocimiento. Y en la obra también, en la obra Melchorita de Rosa Edilia Cabrera, la educación también es uno de los temas, es el tema principal, ya que Melchorita es una niña de entre 8 y 12 años, de acuerdo a lo que dice la autora en el texto, y ella es de las niñas que entran a los liceos públicos, cuando después el Estado se hace cargo de la educación de las mujeres en la primaria, ¿cierto? Porque después en la secundaria, en la enseñanza media, también fue con años posteriores. Y Melchorita es una de estas niñas que va al liceo, y ella se enamora del conocimiento. Y esto no es valorado por su familia. Entonces acá tenemos también siempre la pugna, ¿cierto? Esta pugna entre el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, de la autonomía, de la independencia de las mujeres, pugnando siempre con la familia que quiere algo específico de esa protagonista, de esa mujer, y que no es precisamente que se dedique a estudiar o que se dedique a los libros o que se dedique al pensamiento. Y bueno, y en estas obras nosotras hablamos también de que especialmente en El camino más largo, Ernestina Pérez decide, y en esta obra según Juan Andrés Piña, en el estudio que él hace sobre María Asunción Requena, es una obra feminista por la decisión que toma Ernestina Pérez finalmente, que claro, ahí está el camino entre el amor y su trabajo, y ella decide por su trabajo. Entonces hay una opción, hay una toma de decisión de parte de la protagonista que se completa el ciclo de emancipación de las mujeres. Y ahí también entramos a otra de las temáticas importantes, que es el amor romántico como espacio de opresión. Ahora sí. Hola.
Bueno, como justamente decían las compañeras anteriormente, a ver, primero como antes de entrar, que me quedé con la idea de que, como mencionaba la Maritza, de estos criterios de cuáles fueron las obras, ¿no? Este germen de emancipación, etcétera, que lo explicaba al comienzo. Y claro, cómo estas mujeres, la conciencia que tenían de sus propias construcciones, ¿no? La conciencia de lo que significaba ser mujer y estar construida a partir de lo que se supone es el género femenino, ¿no? Como esta construcción cultural del género. Entonces, por lo tanto, la conciencia que tienen estas mujeres en una relación social como el amor, viendo esta relación del amor, o sea, esta construcción del amor romántico como una relación social, como una cuestión cultural que habitamos en el mundo, estas mujeres miran esta relación, se ven en esta situación de poder que produce el amor romántico. El amor romántico, bueno, entendido, y este es un concepto que las feministas, sobre todo de las feministas radicales de los 60, denunciaron y resistieron con mucha fuerza como cuestión fundamental y como elemento ideológico de la construcción de la institución de la familia, y por lo tanto como el sostén, una de las cuestiones más problemáticas en la construcción y de amarre de las mujeres, ¿no? Pero estaba pensando el otro día y estaba releyendo, porque siempre es bueno, sobre todo en estos tiempos, estaba tomando unos textos de nuevo de la Emma Goldman, de esta anarquista del siglo XIX y tan fuertemente de principios del siglo XX, ¿no? Como anticlerical, por lo tanto también antes de la construcción del matrimonio y justamente a la concepción del amor, ¿no? Estas aproximaciones a otro tipo de amores y cómo las mujeres necesitaban salirse de estas estructuras que produce la Iglesia y se producen respecto al deber ser del amor, porque esto pone a la mujer en una posición de subalterna respecto a un otro. Entonces, claro, si bien es cierto, nuestras autoras no es que se autodefinan, ¿no? Como desde una postura feminista, esta producción de letras y de dramaturgias con esta conciencia y con esta no romantización del papel de la mujer en estas relaciones de amor respecto a los varones, que uno podría también empezar a hacer una hipótesis que es distinta de las letras masculinas, sin duda que también había una fuerte influencia en las pensadoras feministas de la época, ¿no? En las anticlericales, por supuesto también en las antifascistas, en todas estas mujeres que estaban surgiendo con fuerza en esos momentos. O sea, de hecho, sin ir más lejos, el otro día estábamos leyendo una obra de Rosalia Cabrera, otra que no está en la antología, eh, y justamente ella habla de la Belén de Zárraga, ¿no? Y de esta anarquista que vino por el enlace que hizo Luis Emilio Recabarren y daba conferencias, ¿no? En pleno principio del siglo XX respecto, bueno, antifascistas, pero también respecto a la liberación de las mujeres. Esta cuestión que estamos hablando del amor romántico se ve en todas las obras, nos atreveríamos a decir que visitamos, inclusive más allá de las obras que incluimos en esta antología. Y esta cuestión, que parece súper gruesa, pero se basa justamente en estas construcciones de género, ¿no? En esta construcción donde lo masculino es lo independiente, lo aventurero, lo fuerte, lo valiente, la razón, etcétera, 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 en pareja con esta otra persona femenina que representa lo dependiente, lo frágil, la coqueta, lo superficial, el mundo de las emociones, no de la razón, por cierto, lo dócil, lo sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta cuestión, por supuesto que tuvo una representación en las letras, ¿no? Y insisto en las dramaturgias de nuestras escritoras, de nuestras dramaturgas que nosotros ponemos acá en la antología. Y como fueron muchas obras que vimos esta relación, pero en algunas las situamos más claramente. Pero insisto, en todas, de hecho la Maritza acaba de hablar respecto a lo de la educación, y hay un claro ejemplo también de cómo ella tiene que, se sobrepone a lo que se supone el sentir y a lo que se supone el deber ser en una relación de amor heterosexual y en la pareja, ¿no? Y se sobrepone para seguir su deseo,
que es su deseo profesional, pero su deseo de autonomía. Finalmente es eso, ¿no? No solo el trabajo, sino que su deseo de ejercer su autonomía, de no ser un objeto y ser un sujeto, una sujeta. Lo que vemos sí es una dicotomía en estas mujeres que plantean, por un lado, esta estructura súper sólida que es difícil de escapar. En muchas obras se plantea como el tedio de matrimonio súper fome, que la única salida que hay es irse con el amante. Entonces aquí está esa dicotomía, ¿no? Como que se plantea esto como una camisa de fuerza, pero al mismo tiempo también es el deseo de felicidad es irse con el amante o crear otra familia en otro lado, etcétera, porque es donde se supone que las mujeres nos realizamos y no los otros lugares, ¿no? Que son a propósito de la relación con un hombre, porque ellos son los sujetos absolutos y nosotros somos las incompletas que tenemos que ser completadas por estas relaciones de amor. Bueno, nosotras en este espacio tomamos la obra Mar, de Gloria Moreno, del año 1936, la obra Deshonra de Ana Ayala, de 1941, y la obra Cariño Malo de 1990, de Inés Strange. Voy a detenerme, ya que me expandí un poquitito, voy a leer una cosita, un texto pequeño de Deshonra, ¿sí? De Ana Ayala. Ella le dice, esta es una obra que se trata de una joven, una adolescente, que tiene un amante, y su amante es muy mentiroso, pero ella está sumamente enamorada de él, y queda embarazada adolescente, fuera del matrimonio. Entonces él, por supuesto, como es la historia, digamos, de la mitad de este país, es que no más en toda su historia, ¿no? Le dice, no, chao, yo me voy, no me interesa, no me voy a hacer cargo de este hijo, porque en realidad yo quiero otra vida y me voy a casar con una buena mujer, ¿no? No contigo, tú eres mi amante nomás. Adiós. Entonces, el padre y la madre escuchan esta situación, se enteran de una manera así como anecdótica y la rechazan, por supuesto, y la culpa es de ella. La rechaza en realidad el padre, ¿sí? Entonces Susana, que es esta niña, le dice a su padre, Susana, de pie con dolor y áspera, padre, échame de tu casa, eres dueño de ello, pero no me insultes, yo no me he dado porque sí, no soy de las mujeres perdidas que señalas, que se dan porque se dan, me he dado por amor, y si un cobarde que me engañó con hermosas promesas no sabe cumplirlas, no soy yo la culpable de haber sido fiel, de haber querido, es él de haber mentido, no me insultes. Aquí hay una cuestión que es interesante como de insumisión, ¿no? Respecto a lo que le dice el padre, a la culpa que supone que es ella la que se dio fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces hay una reivindicación de un amor que se sobrepone al mandato de lo que se supone el amor social, ¿sí? Y otra cuestión que es muy interesante que plantea Ana Ayala, que el momento en que el padre la echa, la madre intenta irse con su hija. Y esa es una cosa que si nos vamos a esta relación y a esta definición de mujer igual a ser madre, en la década del 40, al plantear que esta mujer se quiere ir con su hija, ¿sí? Plantea también el deseo de reconstruirse como mujer y no solo, y como a partir también de ser madre, pero al desafiar a este padre, ¿no? Desafía su rol de esposa, ¿sí? Y la última obra que vimos, Cariño Malo, es una obra que nosotras pensamos como el paradigma para ver este problema del amor romántico, en tanto que no es una obra que ya este problema sea subyacente, sino que justamente problematiza en eso, ¿no? Problematiza en las construcciones del amor, del desamor y de la pérdida. Es una dramaturgia que también desarticula cualquier linealidad en términos de una dramaturgia clásica o realista y pone a hablar tres voces que a la vez son una voz, a propósito de las mujeres y sus pérdidas y el problema del desamor en las mujeres, ¿sí? Y cuestiona justamente cómo nos ponemos, cómo construimos estas fantasías y no somos capaces de realizarnos en otras cuestiones, y luego esas fantasías se van contra nosotras mismas. Y bueno, y de hecho, estoy hablando yo, inmediatamente me involucré, porque es súper loco lo que pasa con esta obra, porque lo que hace es que una no sabe el límite, ¿no? Si es medio biográfico o no,
de la autora, de Inés, pero lo que hace, interpela como a un poco las historias, cómo vivimos las mujeres contemporáneamente, y más o menos siempre, la relación de amor y desamor con los varones. Por ahí me voy a quedar, chiquillas. Ya, voy a pasar brevemente porque estamos como, no tenemos tiempo para casi nada. Decir que el último de los tópicos que abordamos tiene que ver con la violencia manifiesta en la dramaturgia y que al igual que el amor romántico, la violencia se ve manifiesta y aparece en todas las dramaturgias que hemos leído. La violencia la entendemos como aquello que es ejercido por unos cuerpos sobre otros que implica una relación de poder y que en una relación de poder está dado en este caso de los hombres sobre las mujeres o de los hombres sobre las disidencias sexuales, que tiene que ver justamente con que están cruzados por las categorías de sexo y de género. Las violencias que nosotros vemos en estas obras, dicen relación con, nos inscribimos en lo que hablan los feminismos en torno a la violencia patriarcal. Y la violencia patriarcal se manifiesta de diferentes maneras y está en un abanico muy amplio de posibilidades, partidas desde las violencias más mínimas o aquellas violencias que se denominan simbólicas, hasta llegar a las violaciones, a la muerte, a los femicidios. Todo ello lo vemos en las dramaturgias que leímos, no solamente en las 12 que están contenidas en esta obra. Vamos a decir que las violencias simbólicas es algo que sí o sí vamos a ver en la mayoría de los personajes mujeres que sufren esta violencia, ya sea a partir de una violencia simbólica en ámbitos intelectuales, en ámbitos económicos, en ámbitos también de la moral de estas mujeres, y que aparecen normalizadas a lo largo del tiempo y que hoy día también en nuestras propias vidas entendemos las violencias como una forma también de hacer un cierto cariño. Y ahí nos vamos al nombre de Cariño Malo de la obra de la Inés Stranger. Es como que siempre el que te traten un poquito mal significa que hay algo de cariño en eso. Y eso es algo que hay que erradicar de raíz porque no puede ser que en ciertas obras, como es el caso de La telaraña, una mujer que está situada en un espacio de una familia digamos, clase media, de un marido abogado que se dedica al pensamiento y a ciertas áreas donde la mujer no se inscribe, por lo tanto, la mujer no debe ser capaz de decir un comentario o de opinar respecto a los casos que tiene el hombre porque la mujer no piensa. Así de simple. Mientras menos pienses, se lo dice el marido, menos pienses, es mejor. Y esto lo vamos a ver en La telaraña y también en otras obras cuando se dice que la mujer tiene que hacer ciertas acciones, tiene que comportarse de cierta manera, tiene que vestirse de determinada forma, tiene que hablar o tener modales que corresponden a una señorita. Es ahí en donde todo el tiempo se está fraguando una violencia simbólica que se está normalizando a lo largo de los siglos. Esta violencia que parte en estos aspectos más mínimos, va a ir en escalada hasta conjugarse en unas obras teatrales donde se ve una violencia interseccional que lo va a desarrollar la Patti en esta parte, inscrito en lo que llamamos como la cultura de la violación. Lo más breve posible, en realidad, solo decir que en esto de la cultura de la violación, nosotros lo que distinguimos es que hay, insisto con esta idea, una conciencia de las mujeres en cómo sus cuerpos, por ejemplo, son apropiados, ¿no? Nosotras vemos eso en estas obras de teatro, sobre todo aquí nosotras analizamos fuertemente la obra Campamentos de Dinka Illich, quien tuvo la culpa de la muerte de la María González de Isidora Aguirre, que nunca se te olvide que no es tu casa de Lucía de la Maza y Voces en el barro de Mónica Pérez. Es decir, hay una cooptación y una apropiación del cuerpo materialmente, hay un sometimiento, las mujeres son vistas y puestas como objetos, ¿sí? Entonces vemos cómo la cultura de la violación, que es básicamente eso, ¿no? Cómo se deshumaniza el cuerpo de la mujer, de las disidencias, los cuerpos feminizados, ¿no? Se estetiza, por lo tanto, la apropiación, a propósito de la violación, de este objeto. Porque los objetos dan lo mismo, los objetos pueden ser usados, pueden ser desechados, desaparecidos, violados, da igual, ¿no? Porque al objeto tú le quitas su capacidad de humanidad.
Y es eso lo que ocurre, en lo que opera profundamente ideológicamente en la cultura de la violación. Entonces, nosotras para empezar aquí no vemos ningún vestigio de estetización, de romantización de la violación, sino que empezamos a ver, y cada vez más crudamente en estas obras que mencionamos, cómo esto es retratado y cómo es vivido, ¿no? Cómo las mujeres somos victimizadas en este tipo de relaciones, que no es una relación, no es un poema de Neruda, digamos, una violación. Y donde nosotras vemos que es más radical, porque es muy cruda en ese sentido, porque son, como decía la Lore, uno puede rastrear una violencia interseccional, es decir, un entramado súper complejo de muchas violencias puestas que generan en esa relación una nueva violencia, es la obra de Mónica Pérez. Una obra donde tenemos 5 mujeres mapuches del sur profundo que han sido absolutamente despojadas despojadas de sí mismas, despojadas de su tierra, despojadas de su cultura, totalmente precarizadas y maltratadas en todos los sentidos y por supuesto también en el sentido sexual, a tal punto que sus relaciones con los varones, inclusive más allá de su relación de violación originaria, digamos, con su patrón, luego la relación que establecen con los otros hombres, las relaciones sexoafectivas son todas a partir, son concebidas a partir del abuso, a partir de la violación, porque no hay otra, no existe otra relación con aquello, no se conoce otro tipo de manera de relacionarse, por lo tanto se relacionan así. Entonces, es una obra que pone el problema también de la pregunta de qué hacemos, ¿no? Si vamos a seguir siendo las víctimas de esta situación, si somos víctimas o somos victimizadas, ¿no? ¿Cuál se podría dar el giro a esta cuestión? No les voy a contar la obra porque podría ser un gran spoiler, pero lo importante es que se plantea esto y se plantea una emancipación y se plantea la posibilidad de la venganza, la posibilidad de acceder a otras cuestiones que no nos dejen en la parálisis de la violación y que nos permitan activar, ¿por qué no?, desde la justicia y desde la rabia. Y en ese sentido es el aporte o la distinción o la otra cosa o la gran ventana que abre Mónica Pérez en esta obra. Yo creo que vamos a dejarlo por ahí para ver si empecemos a dialogar. Bueno, chicas, me parece, primero que nada, quiero felicitarlas, ¿sí? Quiero felicitarlas, a mí me parece que el trabajo de ustedes, sobre todo después de escuchar la claridad que tienen del análisis, de las categorizaciones, de los criterios de selección, han establecido un campo. Y cada vez que uno establece un campo, democratiza la posibilidad de los estudios, de las investigaciones. Han reunido en un solo corpus 12 obras diseminadas que para encontrarlas, como ustedes bien lo han mostrado, habría que haber pasado años, ¿sí? Si uno quisiera leerlas, tratando de juntar una cantidad de obras y ustedes las tienen a disposición en un solo corpus, con una mirada incorporada dentro del estudio introductorio que ustedes proponen. Así que yo les voy a comentar algunas cosas para romper un poco el hielo de la ronda de preguntas, mientras invito a todos los asistentes a dejar sus consultas en el chat o, si quieren, prender su cámara y hacer la pregunta directamente, ¿sí? De la manera más directa posible para que podamos propiciar el diálogo entre todos. En ese entendido, yo quería comentarles que una de las cosas que a mí me dejó pensando cuando leí el libro es en esta categoría que proponen Deleuze y Guattari de la literatura menor, ¿sí? El concepto que ellos hablan cuando hablan de Kafka hacia una literatura menor, yo me quedé pensando si, a ver, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre si esto podría ser entendida también como una dramaturgia menor, pero menor en el sentido de aquella dramaturgia que pertenece a un grupo marginal, ¿sí? Que escribe en una lengua dominante? Esto me parece muy interesante dentro de lo que ustedes detectan y de alguna manera señalan cuando dicen las escritoras de principios del siglo XX tienen una postura desde lo femenino
pero inscrita en un universo y en un contexto de producción que no las vuelve, vamos a decir, feministas militantes o explícitas. Lo que me llevó a pensar justamente que estas podrían hablar, que podría servir esta idea de la lengua minorizada, ¿no? De la dramaturgia minorizada, en la cual ellas toman de alguna manera las herramientas de la dramaturgia canónica masculina y la reterritorializan en una dramaturgia femenina, y que esta es otra de las características de la literatura menor, y la enuncian desde una posición mucho más colectiva, ¿sí? Hablan desde cierta perspectiva como un grupo de mujeres. Entonces me quedé pensando y dije, hoy tal vez podríamos hablar de una dramaturgia menor con esto. Y por lo mismo me pregunté, a mí que me interesan en general las dramaturgias menores, en el sentido de las dramaturgias no canónicas, no metropolitanas, etc. Me quedé pensando cuántas de estas dramaturgas, aparte de ser eso, dramaturgas, por lo tanto mujeres, son a la vez metropolitanas o no, ¿sí? ¿Qué me podrían contar de eso? Son súper variadas, Vero, son muy variadas. Ya. Entonces, por ejemplo, Ana Ayala es nortina, es de Antofagasta. Dinka Ilik, de Copiapó. Hay otras que no recuerdo bien, pero hay otras que también nacieron en el sur. Entonces hay una variante bien importante del territorio. No son todas dramaturgias metropolitanas. Y eso fue incluso lo conversamos la otra vez en el conversatorio pasado con las compañeras, que no fue un criterio de selección que nosotras nos propusimos de tener a distintas dramaturgas de todo el territorio, de todo nuestro país, pero sin quererlo, así sucedió. Entonces, las temáticas que aparecen, obviamente, así como en campamentos que la Patti estaba hablando de Dinka Ilik, está hablando de las mineras del norte. Voces en el Barro está ubicada en el sur de Chile. Entonces, las temáticas, bueno, la Mónica Pérez es del sur, ella nació en el sur. Entonces hay las distintas dramaturgas y las distintas dramaturgias se ubican por todo el territorio nacional. Y podemos ver también que esto que nosotros hemos, en nuestras categorías que hemos nombrado para hablar en el prólogo, como la educación, el amor romántico y las violencias, atraviesan todas las dramaturgias independiente del lugar en el que estén. Es decir, que tiene que ver con una cuestión de las mujeres también, de la historia y de las opresiones de las mujeres en todos los sentidos. Sí, quizás también agregar que algunas de las dramaturgias que están contenidas en evidencia también dan cuenta de diferentes movimientos sociales a lo largo del siglo XX. Entonces, no solamente están situadas en territorios diversos y que son mujeres que nacieron en distintos espacios geográficos, sino que también sus historias, sus argumentos, uno los puede señalar inscritos en algunos momentos de efervescencia política y social a lo largo del siglo. Y respecto a lo que tú dices de las dramaturgias menores, si lo tomamos desde ese punto de vista que lo plantean los autores, uno podría decir que estas dramaturgias sí podrían ser abordadas de estas dramaturgias menores. Sin embargo, nosotras cuando nos planteamos esta investigación, no solamente lo pensamos como para reivindicar el lugar de estas mujeres dentro de la historia teatral, sino que lo hablamos mucho respecto a generar nuestra propia historia y generar nuestra propia genealogía como mujeres. Por lo tanto, no es una investigación inscrita en lo meramente disciplinar, sino que se expande a otras áreas del conocimiento o al área simplemente del placer o del gusto por querer conocer las vidas de las mujeres a través de las voces de ellas. Sí, solo una cosita respecto a eso, que claro, entonces en ese sentido, sí, pues uno podría decir, a propósito de las letras menores, porque uno podría decir, efectivamente, entonces no es que nosotras vengamos a saldar una deuda con la historia del teatro, o sea, como con la gran historia del teatro, ¿no? O sea, bajo esa lógica y siguiendo lo que se plantea de Deleuze, sino que finalmente uno viene a seguir en la construcción de esta, de esto que ha sido marginado, que intenta, o sea, que finalmente un poco utiliza los mecanismos del lenguaje
de aquello que lo margina, pero para construir su propio mundo, digamos. O sea, la disputa no está solo en disputar aquello, sino que en construir la autonomía. Entonces, ahí también uno podría apostar a la genealogía respecto a muchas cosas que se están haciendo de muchas mujeres feministas, investigadoras en múltiples ámbitos, y a eso también vendría a contribuir. Sí. No es una reacción nomás, es una proposición de un campo. Acá tenemos una pregunta por el chat que dice Sebastián López, el Seba dice, quisiera preguntarles respecto a esta selección de textos publicados. ¿Qué otros criterios de selección usaron? Sobre todo me interesa lo de las obras de la primera mitad del siglo XX. Sobre todo entendiendo que ustedes de 109 obras publicaron 12. 12. Es que el criterio mayor fue aquel que Maritza expuso al principio, que tiene que ver con rasgos conscientes del lugar que ocupa la mujer en la sociedad de su época en la que fueron escritas. Eso fue la característica principal, y alejarnos de la categorización de las grandes obras maestras o de las grandes dramaturgias. No podríamos decir que abordamos otros criterios. Sí, en el caso de Isidora Aguirre, ocupamos un criterio más bien político, de inscripción política e ideológica, en donde decidimos poner una obra de sus textos considerados o no considerados, y decíamos, bueno, pongamos quién tiene la culpa de la muerte de la María González, porque estas obras no son conocidas masivamente. Y ahí sí ocupamos un criterio particularmente en la obra de Isidora Aguirre, para salirnos de este como relato más bien general que existe sobre algunos textos de ella. Pero no hay otro criterio más que fuesen personajes femeninos que tienen una impronta consciente de su lugar en el mundo y las complejizaciones que eso tiene. Y desde ahí también aparece este impulso que en mayor o menor grado da cuenta de ciertas inquietudes respecto a las atribuciones que se le imponen a ella por ser mujer. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, si no, mientras tanto yo tengo una lista de preguntas. Yo quisiera saber, ¿puedo responder algo porque estaban preguntando también de los puntos de venta? La Lorena dio el contacto de la editorial, pero también contarles de que el libro está en muchas librerías, ¿ya? En Valparaíso está la librería En el Blanco, la librería Amuleto también. También se puede pedir por Busca Libre, porque obviamente ahí se llega directo a las casas. También está en la librería feminista Nicole Saavedra, que también a la compañera Gladys se lo pueden pedir y ella también lo envía a regiones. La librería Pedaleo también. Entonces búsquenlo, y incluso es súper bueno hacer el ejercicio de ir a una librería y si no está, pedirlo, porque si ustedes lo piden, las librerías lo solicitan a la editorial. Entonces ahí el libro ya está distribuido desde febrero, y una de las noticias agradables también de tener con este libro es que el libro se está repartiendo por todo Chile. A la editorial le llegan pedidos y se ha mandado, o sea, el libro está de Arica hasta, no sé, Pitrufquén, ahora también lo pidieron, no, hasta Coyhaique, si se fue a Coyhaique también el libro. Entonces tenemos ahí, el libro se está moviendo por el territorio. Arica. En Arica, desde Arica hasta Coyhaique. Qué bueno. Otra pregunta. Pregunta Michelle Paulete. Dice, durante este proceso investigativo, se refiere, yo me imagino, que a las dramaturgias posteriores, ¿sí? A las últimas dramaturgias. ¿Encontraron registros visuales, ¿sí? Anecdóticos o testimoniales de las puestas en escena de estas dramaturgias? ¿Sí? Y de ser así, ¿qué incidencia tuvieron estos registros en el criterio de selección? Bueno, contestémosla entre todas, pues si todas vimos las mismas cosas. Por ejemplo, de registros visuales,
Hay una dramaturga que no está en esta antología, que es Elvira Santa Cruz, Roxanne. Y ella es de principio, de 1911, es de la primera que se tiene registro de su dramaturgia, con el voto femenino, la marcha fúnebre, la familia Busquilla. Y Elvira Santa Cruz, en esos textos que nosotros encontramos de ella, hay algunos que están en memoria chilena. Y si uno ingresa al sitio y descarga la obra, aparecen imágenes de las puestas en escena de aquella época. Entonces, es súper interesante. Nosotras, Michelle es la que preguntó, ¿cierto? Nosotras, Michelle, no nos metimos en el lado de la dirección, ni de la actuación, ni de analizar la puesta en escena o quién la dirigió en su momento. No entramos ahí porque ya era mucho trabajo el que estábamos haciendo, entonces esto sería otra investigación más que también es muy interesante. Con las obras de Luisa Zanelli tenemos el antecedente de que Luisa Zanelli dirigía sus obras, que es la dramaturga de Sentimientos Vencidos, y también estamos hablando de 1919, y ella era la directora de sus propias obras en esa época. ¿Qué más? ¿Qué más, chiquilla? No, quizás No. como anécdota, darnos cuenta que algunas de las obras que están perdidas, nosotros tomamos contacto con Isabel Allende, la gran novelista chilena, Casa de los Espíritus y todo eso, porque en esta búsqueda de las dramaturgas íbamos encontrando críticas teatrales en donde aparecían nombres y ahí íbamos, bueno, muy bien sabe la Vero que la investigación, una cosa te lleva a otra y se expande de una manera que en algún momento también hay que cortarlo. Y bueno, nos contactamos con Isabel Allende a través de correo electrónico por algunas obras que ella realizó a principios de los años 70. Y ella nos responde muy amablemente nuestro correo y nos dice que aquellas obras se perdieron en su periodo de exilio. Entonces, pero ahí estamos en el año 70, pero después la Jimena Carrera, que dramaturga totalmente vigente, actual, actriz también, con su obra Café, que ganó un premio, no la encontró en ningún lado, en su computador, en máquina de escribir, es una obra que está perdida. Entonces, ahí aparecen ciertas anécdotas que en algún periodo de tiempo, al no sistematizar o no guardar tu trabajo, que es lo que hoy día se está trabajando mucho a través de lo que se conoce como el archivo, se pierden y solamente quedan algunas ideas que uno puede tener respecto a lo que te van contando desde el discurso oral. Y eso, bueno, es bien triste porque desde ahí también se pierde parte de la historia, porque nosotros consideramos la dramaturgia como un documento histórico que da cuenta de ciertas posibilidades políticas, estéticas e ideológicas de cierto tiempo, y al no tenerla, solamente después uno recurre a interpretaciones que, por supuesto, están como contaminadas con los mismos pensamientos que uno puede tener respecto a lo que está analizando. Y ahí yo quiero comentar y aprovechar de encabalgar una pregunta reiterada que me pasaba cuando leía el libro de ustedes, que es los soportes de edición, sobre todo en un arte como el teatro, que se caracteriza por ser evanescente, ¿no? De dramaturgias que no se editan, por lo tanto desaparecen, por lo tanto se pierde, como decían ustedes, la historia, se pierde la memoria, se pierden los documentos y el patrimonio de una comunidad. Todos estos textos, yo iba mirando esta tabla que ustedes fueron poniendo, ¿dónde lo encontraron? ¿Sí? Me interesaría saber cosas como quién editó, ¿sí? ¿Eran imprentas oficiales? ¿Son autoediciones? ¿Quién fija? De todos estos textos que ustedes pudieron efectivamente tener acceso, porque están en algún soporte, ¿cuál es la tendencia? ¿Quién edita estos textos de mujeres? Porque eso también narra algo, ¿no? Es ideológicamente evidente. No es lo mismo que yo me tenga que autoeditar a que me edite la Universidad de Chile, por ejemplo. ¿Quién editaba? Hay de varios tipos, hay de varios tipos como encontramos los textos. Por ejemplo, el texto de Ana Ayala estaba, y que es del año 41, ese texto tenía un formato como de folletín, así chiquitito, como una revista, que era como un formato de revistita, porque ese texto ella lo escribió para un grupo de aficionados.
Entonces, ella era miembro de un taller de teatro en un colegio, en un liceo de adultos, y en ese texto aparecen también las fotografías de las actrices y de los actores que tomaban los roles. Incluso ella también actuaba en esa obra. Y esa era una editorial, no sé, tendría que buscarlo mientras hablamos, porque eran imprentas pequeñas. O sea, después en los 90 con las muestras de dramaturgia ya se empezaron a editar desde el Consejo de la Cultura en ese tiempo de lo que era, pero los otros textos eran imprentas que ya incluso están desaparecidas. Voy a buscar por mientras, no sé si las compañeras también... Sí, estoy buscando. Sí. No sé, por ejemplo, la obra de Isidora Aguirre, antes de que la sacara las ediciones JBC, creo que es, que salió el 2019, el trabajo del TEPA completo, del Teatro Experimental de Aficionados. A ver, esperen, porque si no se me... Sí, ese texto editado por Tomás. Teatro Experimental Popular Aficionado, sí, de ediciones JGB. Estos textos que son a propósito de talleres que se hacían en poblaciones y con obreros y obras que directamente trabajadas por los problemas específicos que tenía que enfrentar el programa político de Salvador Allende de la Unidad Popular, fueron escritas justamente para eso, que es un teatro que la misma Isidora Aguirre, un teatro de agitación y propaganda, tal cual. Estos textos no estaban incluidos en ninguna antología, por ejemplo, de Isidora Aguirre. No existía, sino que existía solamente en el archivo de la USACH partes de este texto hasta que salió esta edición en el 2019. Más cerca. Sí, también decir que algunas de las dramaturgas que están contenidas en esta antología y también otras que no están acá han ganado premios, que también se ve la diferencia entre quienes han sido hombres y mujeres en estos premios institucionales que se entregan. Entonces tenemos a Patricia Morgan, a la Gabriela Repke, a la María Asunción Requena, a la Isidora Aguirre y a la Inés Stranger con algunos premios ya sea municipales, literarios, dentro de los años que competen a nuestra investigación, es decir, hasta el año 2000 solamente. Pero algunos de ellos, también hay otros textos que están perdidos, que no se han encontrado. ¿Por qué el salto epocal que tienen en la edición? Porque en la lista de ustedes tienen casi un recorrido completo de las obras de todo el siglo XX. Sin embargo, ustedes tienen un salto epocal importante entre medio, que me parece que la última obra es de 1969. Sí. Sí, y la siguiente obra es del año 90. ¿Por qué ese salto epocal de toda la dictadura y parte de la Unidad Popular? Uno de los aspectos, quizás entre otros, es que este devenir que tenía la conciencia de la mujer a través de los años, en algún momento y respecto a los criterios de selección, se ve como un poco, vamos a decir, como trastocado o detenido respecto a el acontecer coyuntural de la época, que es la dictadura cívica-militar. Por lo tanto, los temas que desarrollan dramaturgas en esos años dicen relación más con la emergencia y la resistencia que tiene que ver con el momento en que se está viviendo, por lo tanto no aparece mayormente este rasgo emancipador que veíamos en las otras dramaturgias. Por eso decimos que también las dramaturgas están siendo camino respecto a la realidad que vive la sociedad. Ese es uno de los puntos por qué no aparecen dramaturgas en ese tiempo. Y lo otro es porque, bueno, sí es cierto que aparecen bastantes hombres a los que se le da mayor incidencia, como dije anteriormente, Gustavo Mesa, Juan Radrigán, aparece hacia finales Marco Antonio de la Parra, otros hombres que como que de alguna manera coaptan la atención de los estudiosos del teatro y no aparecen estas otras dramaturgias, siendo que sí estaba muy presente aún María Asunción Requena o Isidora Aguirre, pero ya teníamos consideradas otras obras en la antología que sí respondían a ese criterio primigenio que teníamos. Claro, Pero, perdón, Sí, dale. mande. No, dele.
No, dale nomás, Mari. No, porque yo me voy para otro lado, dale. Cerremos el tema del salto epocal y volvamos, me imagino, que a los soportes de edición. ¿Es eso, Mari? Eso. Ok, vamos. Ya, no, solo decir que en realidad, como nosotras no era el fin de empezar a poner como una obra por década. O sea, entonces eso fue importante, porque tampoco es que quisiéramos dar como cuenta o exclusivamente o de los procedimientos, o de los problemas sociales, o de cómo la autora reflejaba. Entonces empezamos, como súper de poquito también se fueron haciendo los criterios de hacer la antología. O sea, de hecho, yo creo que el primer criterio fue hacer una antología en sí misma, así como de, ¿no? De cambiar, de darle el giro a la investigación. Entonces dio como la coincidencia, y como lo que decía la Lore, justamente esas dos autores son las que más fuertemente continúan, por ejemplo, en los 80. Y continúan fuertemente hablando de la dictadura inclusive, o sea, como el retablo Yumbel de la Isidora y Aguirre, ¿no? Pero para nosotras era importante visibilizar también, aunque haya sido el 69 y no del 70, es del programa político de la Unidad Popular, pero por el contenido de la mujer popular que pone la Isidora, no porque era inscrita ahí, ¿se entiende? Sino que por el tono de aquello, eso no. Okay, gracias. Mari. Que aquí quería compartir lo que estaba, como para responder tu pregunta y que me parece súper interesante. Aquí está la portada original de Deshonra, ¿ya? Y te fijas de que es una revista, o sea, esto lo encontramos en la Biblioteca Nacional, está como con otras revistas, pero esta era una cosita así pequeñita, y aquí dice Ateneo Lo Franco. Ellos fueron quienes publicaron Escuela Experimental de Adultos, Curso de Arte Dramático, Santiago, junio de 1942. Y ahí está la autora. Y después viene esta, que también la Michelle preguntaba por los registros. Ahí está el elenco de esa obra, y ahí está Ana Ayala, que hace un personaje que es Rita, dentro de la obra. También en Orgullo Infundado, que no es una obra que está en este volumen, aquí se puede apreciar que dice, si uno se acerca a Orgullo Infundado, dice Santiago de Chile, imprenta El Esfuerzo, Eizaguirre, 11-16-1926. Y en la marcha fúnebre, claro, y en la marcha fúnebre y el voto femenino del Vida Santa Cruz es Zigzag, en el año 1920, claro. Mira, interesante. Por ejemplo. Interesante, es que es otra línea tan que narra muchísimo el lugar donde está siendo considerada la dramaturgia, y en este caso las dramaturgas, dentro de lo que es el establecimiento del campo cultural de ese mismo momento. Entonces, es muy interesante, gracias. Miro por acá, y ahora quiero hacerles, yo creo que ya para ir cerrando de alguna manera la conversación, porque nos pidieron en Sala UPLA que por favor no nos pasáramos de 1 hora y media, por razones de lo que uno puede mantener la atención en este soporte, pero siempre se nos hace corto. Pero yo no puedo dejar de hacerle una pregunta ya de otro orden, como teatrera. ¿Qué obra les hubiera costado montar hoy día? De las 12 que ustedes seleccionaron, ¿cuál les gustaría poner en escena? Y la segunda pregunta es, si ustedes pudieran, vamos a decir así, mejorar con una varita mágica lo que han hecho, ¿qué cosa les gustaría desarrollar más dentro de la investigación? ¿O qué cosa les quedó por hacer como para una segunda investigación y quieren seguir por ahí? Esas son mis dos preguntas. La Mari quiere hacerme el chorita. ¿Quieres hacerme el chorita? Estoy respondiendo por la Mari. A todos nos gustan, a mí me gustan todas. Todas las harías hoy día si tuvieras que decir. Como en distintos escenarios, en distintas cosas. Por ejemplo, algunas me encantan así como para un egreso, otras como para clases de no sé qué curso, otras para montarla de una manera más como performática, distinta. Otras que, por ejemplo, desde un activismo, no sé, por ejemplo, a mí la de Isidora Aguirre, yo digo, tiene absolutamente todo que ver con la cantidad de mujeres que se suicidan, a propósito del femicidio-suicidio. Me parece que es un problema así súper potente. Por supuesto, también Voces en el Barro, con la posibilidad de esto que hablábamos de otra manera de enfrentar la violencia.
Melchorita me parece que es de una delicia, así, o sea, como que uno podría mirarla de distintos lugares, así, muy contemporáneamente. Es loca esa obra, es una obra súper antigua que uno podría, no sé, no sé. Mar también como para conflictuar esta como inscripción dentro del amor libre por una parte, pero después ceñido justamente a la opresión que tiene el enamorarte, también es como súper compleja para poder analizar esos temas respecto al amor romántico. Yo pienso que Voces en el Barro es una muy buena obra para hacerla en actuación realista, en teatro chileno, porque permite la construcción de un personaje, porque son mujeres mapuches, en lo más hondo del campo chileno, el modismo, las palabras, y también la violencia que ejercía en esos cuerpos habla también de un relato histórico y de una memoria que tiene relación con cómo nos hemos construido en este mundo que se piensa Winca. Es bien interesante saber que el estreno de esa obra lo hizo Miriam Espinosa acá, directora porteña, el año 2000. ¿Sí? Ella fue de las primeras en poner en escena este relato. Estamos hablando de un estreno hace 21 años atrás, me encanta. Esa obra fue seleccionada en la Muestra de Dramaturgia Nacional en el año 2000 y la puesta en escena la hizo Andrés Pérez acá en Santiago con 5 mujeres actrices y bueno, y ahí también hay una historia respecto a eso porque se cuenta la historia que el último día, el día del estreno de la puesta en escena, tenían todos sus vestuarios, etcétera, y, o sea, perdón, salían desnudas, como todas con barro, y Andrés Pérez las vistió. Y las vistió y les puso a todas su cartelito, como cuando te sacan la foto en la cárcel, con su RUT, con su dígito identificador. Entonces, eso se dice que provocó también como un desagrado en las protagonistas e hizo que tuviesen una emoción mucho más fuerte al exponer la obra teatral. Yo vi esa obra y me encantó, así como Voces en el Barro. Mónica Pérez, además, es un amor, es absolutamente una mujer activa, militante, con su compañero, muy hoy día presente en todo lo que es el estallido social en este periodo que estamos viviendo, y también otras mujeres dramaturgas que están totalmente vigentes a la época y bueno, que son parte del documental que se viene prontamente. A mí me gustaría hacer El camino más largo también. Es bonito, Sí, ¿eh? porque, y El camino más largo lo protagonizó la Marés González cuando se hizo en los años 60. Entonces, imagínense, de eso sí también hay registros del camino más largo. Y estaba pensando en lo de la varita mágica, que nos dice Sí. cómo poder, qué nos gustaría o qué me gustaría. Pucha, siempre me gustaría tener más plata, pu. Habría que tener más plata, porque en el fondo podríamos haber sacado 5 tomos, con todas las obras, por ejemplo, y no tener que poner un criterio de selección, ni tener que decir esta sí, esta no, sino que ya todas las Una edición personas, claro, que todas las personas tuviesen el acceso a tener las 104 obras que nosotras pudimos leer y que tenemos ese acceso, poder hacerlo. Y eso se tiene que hacer porque es mucho trabajo, es la transcripción, es el diseño, es la diagramación, es la ilustración, es todo. Entonces es es harto, porque dentro de lo que hicimos, yo creo que hicimos harto, mucho más de lo que nosotras mismas nos habíamos propuesto en un inicio. Entonces nos dimos cuenta de que nos metimos en una cuestión súper grande al momento de decidir hacer una antología. Entonces yo creo de que eso siempre sería bienvenido, como alguna mecenas que nos quisiese ayudar y poder seguir haciendo este trabajo de recuperación para poder tenerlo, como lo dijiste tú, como del tener el acceso en un solo documento, en un solo material. Y porque, por supuesto, claro, ese trabajo de ir para allá, ir para acá, eso todo, nosotras lo pudimos hacer, éramos 3, y siempre eso se podría hacer si uno tuviese un grupo de investigación también grande, amplio, pero para eso también hay que vivir, o sea, hay que tener plata para poder Hay que tener dedicar el tiempo. tiempo, claro, hay que dedicar tiempo a eso. Sí, yo creo que ahí las ediciones virtuales, lo digo por experiencia propia, como ustedes saben, permiten un poco más de eso que las ediciones en papel,
pero lo que tú estás señalando con respecto a los fondos, yo voy a aprovechar de hacer un comentario. Ustedes no sé si vieron las bases del fondo regular de este año. No. Y se los digo para poner en este minuto, hay una discusión disciplinaria enorme en el campo. Sacaron las bases hace una semana atrás e incorporaron una categoría nueva a los fondos irregulares que se llama aprobado sin fondos. Se los estoy advirtiendo, ¿sí? Y se lo digo acá para que quede público, para que se publique también en los archivos de la sala y de la artesana. El aprobado sin fondos de fondos irregular está destinado en el fondo para aumentar la adjudicabilidad de las universidades con respecto a proyectos que se consideran de excelencia, pero que el Estado no se hace cargo de financiar en su ejecución y que por lo tanto es como investiga si te gusta, como si los investigadores y investigadoras no fuéramos trabajadores de la investigación, ¿sí? Se los estoy advirtiendo, métanse en la Asociación de Artes y Humanidades y miren la discusión general que se está haciendo con respecto a esta nueva categoría ANID, de la Asociación Nacional de Investigación y de Ciencias en Chile, del aprobado sin fondo. O sea, investiga como un hobby. Ojo, ojo, estamos en un momento, una coyuntura impresionante, ¿sí? Impresionante. Bueno, igual hay que decir que uno hace eso también de alguna manera. Nosotras también seguimos ahora investigando sin fondos con las chiquillas. Sí, pero no corresponde que si Claro, una agencia te dice que está aprobado, después te diga, vos dale y vos vela, porque no corresponde, es una falta de respeto que yo no la había leído en mi vida. En mi vida. Se las aviso a todos los que quieran saber de investigación, estamos quemando la pradera. Métanse en la Asociación de Artes y Humanidades, ahí se está dando la discusión. Bueno, chiquilla, después de esta cosa incendiaria, no puedo sino, miren, decirles que estoy orgullosa como un sapo, ¿sí? De la Lore, del desarrollo de la Lore, ¿sí? Que estoy feliz como investigadora de este perfil de teatristas investigadoras, me parece sólido, estoy contenta de la ampliación del campo, y creo, insto a todos los que están aquí a leer el libro, a leer el prólogo, que es un estudio introductorio, a informarse y a reconstruir en conjunto lo que es la historia del teatro y la producción artística y estética de nuestro país, donde hay voces que han sido minorizadas y que a través del trabajo de investigadoras y teatristas como ustedes, no es que se esté reaccionando, ¿sí? Nosotros proponemos una visión sobre el campo, ¿sí? Les doy muchísimas gracias y no tengo sino que agradecer a todos aquellos a quienes se conectaron. Les recordamos que en unos días más este capítulo de Conversaciones Remotas va a estar disponible en el canal de YouTube de la Sala de Arte Escénico de la UPLA y en el sitio de la revista científica artesana.cl. Y los dejamos finalmente invitados a revisar la cartelera de la Sala UPLA en salateatroupla.cl. Muchas gracias, nos vamos a seguir viendo, ni la pandemia nos va a dejar callados, ni calladas, ¿sí? Así que muchas gracias y chao, gracias por asistir a todos. ¿Sí? Les agradezco mucho la participación. Muchas gracias también por darnos el espacio. Muchas gracias, abrazos a todos. Gracias. Gracias por estar acá.